Hay cosas en la historia que quedan ocultas, pero al final siempre sale a la luz la verdad. ¿Sabía usted en qué lugar se realizó la independencia mejor planificada del mundo? ¿O dónde se encuentra ubicado el primer monumento de la historia republicana del Ecuador? Todo esto y más lo veremos en Independencia de Guayaquil. Independencia de Guayaquil fue una gesta libertaria muy atípica, puesto que se planificó de una manera tan meticulosa que el costo de vidas en la Revolución Octubrina fueron muy bajas. Se realizaron procedimientos de espionaje y de engaño hacia las fuerzas del Imperio Español. Todo comenzó el lunes 2 de octubre de 1820, cuando se reúnen en casa de José de Villamil, Escobedo y Peña, que eran los líderes de los batallones granaderos de reserva del Cusco y milicias respectivamente. Estos líderes decidieron unirse a la causa independentista que se estaba fraguando en esos momentos. Por medio de sus influencias, convencieron a los soldados del escuadrón de artillería y los del batallón de caballería Daule a que se unieran a esta rebelión. Cabe señalar que los jefes directos de estos escuadrones eran militares españoles de alto rango. El martes 3 de octubre se comisionó a Villamil para que visite a José Joaquín de Olmedo y le propusiera el liderazgo del movimiento. Olmedo no aceptó este cargo, diciendo que ese puesto tenía que ser ocupado por un hombre de armas y siendo él un poeta, poco podía aportar. Sin embargo, dejó claramente indicado que estaba totalmente de acuerdo con la revolución y que ayudaría en lo que sea necesario para el triunfo de este propósito. Y lo hizo, consiguiendo dinero y pertrechos para la causa. El miércoles 4 de octubre, el capitán Damián Nájera del escuadrón de caballería Daule decide unirse a la causa. El jueves 5 de octubre, los ánimos de varios de sus integrantes decayeron por varios motivos, entre ellos la presunción de que alguien los había traicionado. León de Febres Cordero, al ver esta actitud, dio un discurso en el que otras cosas dijo: en nombre de América, os ruego, compañeros, no dejar escapar tan favorable ocasión de hacerle un gran servicio, lanzando ahora mismo la provincia de Guayaquil a la revolución. Después de esto, Febres Cordero tomó gran parte del liderazgo. Cabe destacar que muchos miembros de alto rango españoles tuvieron conocimiento de esta revuelta, sin embargo, no intervinieron para evitar este suceso. El viernes 6 de octubre, Villamil tuvo un encuentro con Francisco Loro, codueño con Luz Arraga de la goleta Alcance, para que retrase un poco la partida de la nave a Panamá, para esperar el resultado de la acción que estaba por llevarse a cabo. Loro, quien era capitán de la nave, fue convencido por Villamil para que asista a la recepción que daría en su casa el día 8 de octubre con motivo de festejar su nombramiento como procurador general. El sábado 7 de octubre, nuevamente el rumor de que habían sido traicionados por el padre Querejazu de la iglesia San Francisco, quien había alertado a don Pascual Vivero acerca de la revolución en ciernes. Este acontecimiento separó a los independentistas en dos bandos. El primero, partidario de realizar lo más rápido posible la independencia, y el segundo, inclinado a esperar una ocasión más propicia para dar el golpe. Al primer grupo pertenecía Febres Cordero, quien una vez más inclinó la balanza a su favor. Luego de la arenga, la revolución agilitó su marcha y se decidió hacer una reunión final el domingo 8 de octubre en la casa de Villamil por la tarde, aprovechando la recepción que ofrecía ese día. Llegó el domingo 8 de octubre de 1820. Los complotados se reunieron a las 4 de la tarde y después de hora y media se escuchó un toque de clarín que correspondía a la llamada de los oficiales de los granaderos de reserva del Cusco, indicando su alianza con los independentistas. La independencia de Guayaquil tuvo una gran influencia de los grupos independentistas de los Estados Unidos de América. Los próceres de la independencia de Guayaquil en su mayoría eran francmasones, pertenecientes a la logia Estrella de Guayaquil. Estos y los próceres extranjeros se unieron en una logia de ocasión denominada la Fragua de Vulcano, reunida en templo de campaña en casa de Villamil, que dio el nombre por el que la gesta guayaquileña sería recordada por toda la historia. Los patriotas, con todos estos movimientos y alianzas, aseguraron el 70% de todas las fuerzas realistas españolas a su favor. En la noche del domingo 8 y madrugada del lunes 9 de octubre de 1820, los capitanes León Febres Cordero y Damián Nájera llevaron con engaños al comandante español Torres Valdivia a la casa de Nájera, con el pretexto de invitarle una partida de naipes. Una vez allí, lo sometieron y apresaron. Febres Cordero
se adueñó de las llaves y con un grupo de 50 hombres tomó por sorpresa el recinto de la brigada de artillería, encerrando al oficial de guardia. La tropa fue formada aclamando la causa libertaria. Por otro lado, Urdaneta, con 25 hombres y muchos jóvenes más la complicidad de los sargentos Vargas y Pavón, tomaron el escuadrón de caballería Daule, no sin antes combatir con Magallar y sus hombres. En este enfrentamiento, que fue el único que sucedió, falleció Magallar y varios de sus hombres. El resto, al ver a su líder caído, se rindieron a los patriotas guayaquileños. El último suceso se llevó a cabo en la casa del coronel Benito García, primer jefe del batallón Granaderos de Reserva, quien fue apresado por el teniente Hilario Álvarez mientras dormía. Como podemos darnos cuenta, esta gesta libertaria fue tan bien planificada que el número de bajas humanas fue mínimo. Para la mañana del 9 de octubre de 1820, la ciudad de Guayaquil logró su independencia de España. José Joaquín de Olmedo asumió el mando político y Gregorio Escobedo el mando militar. Con ello comenzó la guerra de independencia de lo que actualmente es la República del Ecuador. Los próceres de la independencia de Guayaquil. El nombre de los 10 principales próceres que fueron parte fundamental en la liberación de Guayaquil del yugo español son: General Antonio Elizalde Lamar, nacido en Guayaquil en 1795, participó en la toma del cuartel de Daule y en la batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822. Francisco de Marcos y Crespo, nacido en Guayaquil en 1794, político guayaquileño y prócer de la independencia ecuatoriana. Antes del movimiento emancipador, tenía el cargo de regidor del Cabildo Colonial. Pasó a formar parte de los independentistas en 1820. Coronel Francisco de Paula Lavalle Muguerza, nacido en Guayaquil en 1785. Fue un militar que servía a la corona española y se pasó al bando de los independentistas, convirtiéndose en uno de los próceres más destacados. Participó en la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. José María de la Concepción de Antepara y Arenaza, nació en Guayaquil en 1770. Fue un comerciante, periodista, militar y político guayaquileño. Es considerado el precursor del movimiento emancipador. Murió en 1821 participando en la batalla de Huachi en Ambato, tratando de liberar más ciudades del país. General Luis Urdaneta Farías, nacido en Maracaibo, Venezuela. Fue un militar que sirvió para la corona española. Fue expulsado porque simpatizaba con las ideas independentistas. En su paso por Guayaquil, hizo amistad con guayaquileños que compartían sus ideales y se unió a la causa libertaria. También participó en la batalla del Pichincha. Coronel Miguel de Letamendi, originario de la isla Trinidad, que en ese entonces pertenecía a Venezuela. Fue un militar venezolano que sirvió al ejército español. También fue expulsado del ejército realista por sus ideales. Vicente Ramón Roca Rodríguez, nacido en Guayaquil en 1792, fue un comerciante y político. Apoyó de forma monetaria y personal en la Revolución del 9 de octubre. Llegó a ser presidente del Ecuador en 1845. Teniente Coronel León de Febres Cordero y Oberto, nació en 1797 en Puerto Altagracia, Venezuela. Fue un militar y político conservador. También perteneció al ejército realista español. Al igual que a Luis Urdaneta y Miguel de Letamendi, fue expulsado del ejército por sus ideas independentistas. Al aliarse a los guayaquileños, formó parte fundamental de la gesta libertaria, tomando el liderazgo de la misma. Llegó a ser miembro de la Junta Provisoria del Gobierno Civil y Militar de Guayaquil en 1820. General José María de Villamil Yoli, nacido en el año de 1788 en Nueva Orleans, Estados Unidos. Fue pieza fundamental de la gesta libertaria. Aportó económicamente y con pertrechos para la causa. Fue el creador de la Armada del Ecuador, ya que por su iniciativa se adquirió el primer buque militar llamado Alcance. Se radicó en Guayaquil hasta el día de su muerte. Doctor José Joaquín de Olmedo y Maruri, nacido en Guayaquil en 1780. Fue un abogado, político, prócer y poeta guayaquileño. Es uno de los personajes que inició junto a otros partidarios la preparación para la independencia de Guayaquil, la cual se dio el 9 de octubre de 1820. Luego de la firma del acta de la emancipación de Guayaquil, Olmedo fue proclamado presidente de la provincia libre de Guayaquil y gestionó la creación
del ejército guayaquileño. Como podemos darnos cuenta, la mayoría de los próceres de la independencia de Guayaquil participaron directamente de la independencia de todo el territorio de lo que actualmente es el Ecuador, culminando la gesta gloriosa el 24 de mayo de 1822, donde en las faldas del Pichincha flameó la bandera celeste y blanco alzada por todos los soldados patriotas provenientes de Guayaquil y los diferentes lugares de la costa, como son las actuales provincias de El Oro, Manabí y Los Ríos. Monumentos históricos de Guayaquil. En la primera parte de la historia republicana, el Ecuador no poseía monumentos en todo su territorio. El primer monumento levantado en el Ecuador fue el construido en honor al primer presidente nacido en este país, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, inaugurado en la ciudad de Guayaquil el 1 de enero de 1880, ubicado frente a la iglesia de San Francisco. Como una curiosidad histórica, en el gran incendio de 1889, que arrasó toda la ciudad, la única estructura que quedó en pie fue el monumento de Vicente Rocafuerte. Los siguientes monumentos construidos fueron los de Simón Bolívar, ubicados en el Parque Seminario, el de José Joaquín de Olmedo, ubicado en el malecón del río Guayas, la estatua del encuentro de Bolívar y San Martín en el hemiciclo de la Rotonda, y por último, el monumento a la columna de los próceres del 9 de octubre de 1820, construido en la parte central del tradicional Parque Centenario. Todos estos monumentos erigidos en la ciudad de Guayaquil son de tipo históricos. Agradecemos que hayas visto este video. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te notifique de los siguientes videos.